Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Luciano Petrella. Yo soy de Yacimientos y estoy haciendo esta serie de videos. Estoy continuando uno de los videos para completar los requerimientos del CPIP. El tema de que voy a hablar es un tema que yo trabajé hace unos años cuando trabajaba en Tailandia sobre el acceso a reservas en áreas remotas a través de optimización de costo y reducción de riesgo. Y bueno, es un tema bastante interesante, está asociado a recuperación de reservas por medio de inyección de agua. Y bueno, fue trabajado en el momento que yo estaba trabajando en Chevron y está extraído de una publicación que se realizó. Bueno, voy a hacer un resumen un poco más rápido de lo que hice la vez pasada respecto de mi experiencia y especialidad. Yo me recibí de ingeniero en petróleo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en Argentina, en el año 98. Hice mi trabajo como ingeniero de reservorios con foco en gas y condensado, retrógrado en Pérez Compán, Petrobras, luego Petrobras en la cuenca austral. Y bueno, estuve trabajando en relación a estos proyectos de gas y condensado, petróleos volátiles y petróleos livianos. En el año 2004 me trasladaron a lo que es el Centro de Tecnología Aplicada en la ciudad de Neuquén. Antes estuve residiendo en Río Gallegos. Y bueno, ahí estuve trabajando para también proyectos de gas, proyectos exploratorios, como Estancia Agua Fresca. También estuve trabajando para desarrollo de puesto Peter con pozos horizontales. Bueno, distintos yacimientos en los cuales también trabajé con petróleos volátiles como o gas condensado como La Paz, Dos Hermanos, bueno, o La Porfiada con petróleos volátiles de inyección de gas. Trabajé durante un año y medio en Neuquén y a partir del año 2006 me uní a la compañía Chevron Argentina. Ahí trabajé para los activos del Asset 2 que están ubicados también en la cuenca austral. Digamos, Petrobras tenía el 60% de la cuenca y Chevron tenía el otro 40%. Y bueno, trabajé en el desarrollo de esos activos, algunos asociados a Spring Hill, otros asociados a rocas volcaniclásticas que se conocen como la toba, que a través de procesos de meteorización han generado porosidad y capacidad de almacenamiento, y eran el objetivo de yacimientos como ser Cerro Convento, Campo Molino. También trabajé en prospectos exploratorios y en los planes de desarrollo acelerado del activo. Debido a la cercanía de la fecha de finalización de convenios, 5 o 6 años antes empecé a trabajar para generar un proyecto acelerado. En ese momento, bueno, estuve trabajando ahí hasta el 2007. A partir del 2008 ya estuve trabajando en Houston, también para Chevron, con los activos de Angola LNG. Quiluma, Tumpol, Buenguía, bueno, son distintos yacimientos que están en la zona de Cabinda. Ahí daba soporte y presentaba frente a lo que son SMEs de BP, Total, Eni, bueno, distintas compañías, Sonangol, Sonangás, distintas compañías que eran partícipes de Joint Venture. Y trabajé para el desarrollo de la perforación de los pozos appraisal exploratorios de tipo offshore somero, y con lo que sería el Gas Supply Plan, que es el plan de suministro de gas para la promoción del desarrollo de Angola. En el año 2012 fui trasladado a Tailandia
y allí estuve destinado como el Waterflat Champion para los proyectos offshore de Chevron. Eh, Voy a poner un poquito más de detalle en esto porque está relacionado con la charla. Eh, Como se puede imaginar, bueno, en esos yacimientos que Chevron tiene en Tailandia se tratan de yacimientos fluviales de bastante complejidad en términos de número de yacimientos. Hay una estimación a través de estadística de la chance de éxito en cada fault block, y en función de eso se hace el desarrollo, ¿no? Y se han hecho desarrollos a velocidades increíbles, en términos de perforar pozos a 10.000 pies en menos de 7 días, con valores también muy, muy, muy bajos, ¿no? Debajo de los 4 millones de dólares, para no dar detalle. Bueno, estuve trabajando ahí, desarrollándome como el Waterflat Champion, siendo el referente para las reuniones con los socios también lo mismo, y responsable de la ejecución de todos los proyectos de Benjamin Stanton, y los bloques donde están concentrados la producción de crudo. Y para el año 2017 comencé a trabajar en Sinopec como advisor de los procesos de subsuelo, viajando varias veces a Beijing para implementar procesos, mejorarlos, desde el punto de vista de proyectos hasta el punto de vista de resource management, planes integrados de desarrollo, guidelines, por ejemplo, Waterflat Guidelines o guidelines para la implementación de algunos procesos, roadmaps para Waterflat y distintos tipos de otro tipo de actividades, ¿no? En el año 2019 se me presentó la oportunidad de venir a Colombia, y estoy trabajando para Ecopetrol desde mediados del año 2019, y soy líder de desarrollo para los campos de Tren Piedemonte, Cusiana, Cupiagua, Arcetorio y Balcanera. Bueno, creo que vamos a hablar. Bueno, voy a hablar un poco de la experiencia y de un tema muy interesante que uno no menciona cuando habla de los waterflat. En la naturaleza del mundo de los waterflat uno siempre habla de tiempos como ser del inicio de la interferencia, de la interferencia al fill-up, del fill-up al breakthrough, del breakthrough al abandono. Y lo que uno siempre espera cuando ve ese tipo de procesos, ¿no?, de inyección de agua, es que los eventos sucedan en tiempos muy lejanos. Uno siempre espera eso porque en general los tipos de yacimientos en los cuales nos estamos involucrando son yacimientos muy extendidos, extensiones de relieves muy grandes, espesores importantes, patterns definidos. No hay relieves estructurales que sean demasiado relevantes. No hay sistemas de fallas que compliquen demasiado todo. Pero, digamos, lo que uno sabe es que un tiempo de respuesta no va a ser en días, no va a ser en horas. Es imposible. El Golfo de Tailandia tiene una particularidad que después voy a mostrar, pero se tratan de yacimientos muy pequeños, muy, muy, muy pequeños. Yacimientos que pueden estar debajo del 1.000.000 de barriles, o reservorios pequeños que pueden estar alrededor o debajo del 1.000.000 de barriles, algunos más, ¿no? Pero bueno, 2, 3 millones de barriles, pero siguen siendo pequeños, con muy buenas productividades, y digamos que en el caso particular de estos yacimientos, al ser offshore, el hecho de que tengan la necesidad de inyectar agua para poder iniciar el proceso de recuperación secundaria, hace que se le agregue una complejidad, ¿no? Sobre todo cuando se requiere para poder inyectar agua una línea de agua de inyección. Entonces, al tratarse de múltiples plataformas con múltiples yacimientos, reservorios,
pequeños, dispersos, de los cuales las plataformas tienen que hacer trayectorias dirigidas hacia cada uno de los objetivos, a veces se imposibilita acceder con agua de producción a algunas plataformas, o quizás a veces con gas para hacer gas, que es el sistema de levantamiento natural que utilizan allá, o más común. Y bueno, en este caso particular, esta charla va a estar asociada a eso, a esa imposibilidad de realizar esos waterflood en esas condiciones, ¿no? Entonces, básicamente voy a hablar un poco de la naturaleza de los reservorios de Tailandia, del Golfo de Tailandia. ¿Cuál es esa naturaleza de los waterflooding, no? ¿Cómo se atacaban esas oportunidades en un principio? Y cómo atacarlas en áreas remotas. ¿Qué implicancia tenía para esta forma de atacar esta complejidad la evaluación temprana del portafolio? Y cómo eso impactó a futuro en Tailandia. Qué implicancia tenía en las aprobaciones tempranas, la logística, todo el proceso organizativo. Y voy a cerrar con un poco de conclusiones y unas visiones futuras en ese momento, y seguramente siguen, respecto de la implementación de estos proyectos. Bueno, este es el título y estos son los autores que trabajamos en este trabajo. Básicamente fue presentado en una revista que se llama Petrotecnia. La revista Petrotecnia es una de las revistas con más difusión, por lo menos en Argentina y en una parte de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, de lo que es la industria petrolera de Argentina. También el mismo trabajo fue presentado y recibió un award del ESPY en 2015 de E&P, por el soporte a lo que es el desarrollo a nivel nacional de las reservas y de los recursos de Tailandia. Los autores de este trabajo fue Hussein Shebly, Hussein es del Líbano, Cristina Masaryk es de Argentina, yo, Luciano Petrolari, de Argentina, Himanshu, que es de la India, y Ruibin Wang, que es de China, pero bueno, se crió en Tailandia, ahora volvió a China. Esto fue presentado en octubre del 2016, y bueno, básicamente quería presentarlo, ¿no? Fue publicado en la tercera edición de 2016 y bueno, fue publicado y presentado en varias ocasiones. Bueno, Tailandia, está ubicado en el sudeste asiático, como saben todos ustedes. Está la mayor parte, o casi diríamos que el 99% de su producción es offshore. En el Golfo de Tailandia comparte áreas no solamente productivas, el Golfo de Tailandia no solamente comparte áreas productivas con Tailandia, sino que con Malasia. El acceso a las plataformas es a través de barcazas o helicópteros. Y bueno, durante los años 90, una empresa Unocal empezó a hacer los desarrollos masivos de los recursos en ese momento y reservas offshore que había en Tailandia a través de modo factoría para elevar la eficiencia. Por eso lograban tiempos menores a los 7 días para perforar un pozo y menores a los $3,5 millones para perforar un pozo a 10.000 pies, ¿no? O sea, estamos hablando de números que están fuera de la imaginación de mucha gente. Como les decía, estos yacimientos fueron producidos inicialmente por primaria, se generaron los distintos bloques y se empezó a distribuir los bloques. Algunos bloques presentan complejidades de alta temperatura que impiden el uso de polímeros o
distintos tipos de químicos, inclusive hasta de equipamientos. Es una de las cuencas, está cerca de lo que es el Anillo de Fuego, y es una de las cuencas más calientes de la Tierra, en términos cuenca petrolífera, ¿no? Y bueno, la recuperación inicialmente fue primaria y se procedió a producir, bueno, los campos a través de sistemas monobore para optimizar los costos. Nació la recuperación secundaria a partir de algunos eventos en los cuales ellos identificaban que la recuperada era muy baja, era a veces menor al 10% o 15%, y en el caso de zonas con empuje de acuífero podía llegar al 15-20%, lo cual era bastante interesante. Y eso les orientó a que el uso de inyección de agua en los yacimientos potenciara el recobro, ¿no? Y realmente la recuperación secundaria juega un rol muy importante en la optimización de la recuperación de hidrocarburos para el Golfo de Tailandia, y fue la técnica más económica que se demostró, ¿no? El trabajo es a través de inyección de sistemas apilados de arenas, que ahora voy a mostrar más adelante. Y bueno, acá tenemos en sí la ubicación de Tailandia, en el Golfo de Tailandia. Y acá tenemos lo que es el Patani Basin, en el cual se encuentra distribuido la mayoría de los campos que opera Chevron, PTT y Mubadala. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de los reservorios de Tailandia? Bueno, el Golfo de Tailandia, en el Golfo de Tailandia tenemos un sistema fluvial, ¿no? Ese sistema fluvial presenta una configuración típica de yacimientos apilados. Es un ambiente con múltiples reservorios y fallamientos que generan tratamientos de tipos estructurales y a veces estructurales estratigráficos que permiten, a través de la perforación de pozos high and tight, que quiere decir high and tight son altos en la estructura y pegados a la falla, como acá pueden ver, el recobro de esos hidrocarburos. Como ven acá en la gráfica está la representación de cada uno de estos yacimientos, con los hidrocarburos en rojo, la representación de la arena en amarillo y la trayectoria dirigida que se pega a la falla, quizás a unos 50-70 metros de la falla, y se perfora en esa dirección. Son direcciones preferenciales debido a la acumulación y debido a que si existe empuje, el empuje se convierte en un empuje de flanco o lineal, y eso ayuda a tener recuperaciones bastante buenas. Las viscosidades son bajas, por lo tanto las relaciones de movilidad se parecen bastante entre el agua y el hidrocarburo, y las recuperadas por primaria pueden llegar a estar entre los 9, 8, 10%, hasta 15%, inclusive hasta 20%. Entonces, ¿qué tipo de reservorios típicos se pueden encontrar en esta zona? En esta zona, básicamente, en la Patani Basin, se pueden encontrar los reservorios fluviales que les comentaba, que son conocidos como point bars o barras. Estos eventos demostraron que son excelentes reservorios, tienen muy buena calidad petrofísica, porosidades que superan 25%, 26% a veces, y permeabilidades que en algunos casos pueden llegar casi hasta los Darcy. Tienen excelentes productividades, los pozos pueden producir 3.000 barriles, 2.500 barriles, 1.500 barriles, y estos reservorios han sido los targets de primaria y luego targets de waterflooding. Y el bloque principal donde se realizaba todas las operaciones de waterflooding era el bloque B832. En lo que es en Tailandia tenemos el depósito principal, que es el fluvial, y un
depósito un poco más profundo, que después voy a mostrar quizás en alguna cross-section, de tipo lacustrino, que están presentes pero tienen una menor continuidad y un menor espesor. La calidad de la roca también es un poco inferior. Entonces, en términos de desarrollo por primaria es factible, pero ya en términos de desarrollo por secundaria es bastante complicado, ¿no? Como ustedes pueden imaginarse, si esto es un corte y estamos hablando de quizás, para que tengan una idea, Benchamas Alpha, Bravo, Delta, Charlie, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Julia, bueno, llegaba hasta X-Ray, o sea, hasta la X en el abecedario. Se pueden imaginar que Sierra, bueno, Papa, no sé. Se pueden imaginar que el número de yacimientos o reservorios que encontraba cada una de estas plataformas era bastante importante. Y si uno tiene en cuenta el número de plataformas que había, se puede considerar que cada plataforma tenía entre 25 y 35 pozos. O sea que el número de pozos era bastante importante. Y eso es solamente hablando de Benchamas. Existía Benchamas, existía Tantawan, existía Maliwan. Bueno, digamos que ahí nos da una idea del volumen de recursos que se encuentran en esa cuenca, ¿no? Como les comentaba, ¿cuál es la naturaleza de los yacimientos? La naturaleza es fluvial, y como les decía, estos yacimientos tienen, si uno considera la profundidad del lecho marino es 80 metros, o sea, es bastante somero. Digamos que el Golfo de Tailandia es en general, inclusive a pesar de estar en la mitad del Golfo de Tailandia, no tiene gran profundidad, lo que permite tener unas estructuras metálicas, steel jacket, básicamente, que permiten el asiento de la plataforma en el lecho marino. Todas las perforaciones, como les comentaba, son dirigidas, o sea, sistemas direccionales, y eso es debido a la posición específica que tiene que llegar al pozo, ¿no? Digamos que en zonas someras la sísmica permite identificar objetivos claramente, pero ya estamos hablando de más o menos 4.300, 5.000, 5.500, 6.000 pies, pero a partir de los 6.000 pies ya es bastante más complejo poder identificar cuerpos a través de la sísmica. Lo que les comentaba, los pozos se hacen high and tight, y acá pueden ver una representación gráfica en rojo de los canales que estarían representados por point bars y las distintas trayectorias. Esto es un modelo real de cómo se van haciendo target, y lo que ven acá son los planos de falla que no están dibujados, pero básicamente están representados como saltos, ¿no? La sísmica, como les comentaba, permite identificar los canales de forma somera, lo cual ayuda un poco a entender cuál es la dirección preferencial de la deposición de los canales. Los point bars que ustedes pueden ver acá, esta es una imagen de la sísmica de Tailandia, de un trabajo que realizó Hernán Reichenstein, que le gusta tocar la trompeta, que es amigo mío, y Henry Posamentier. Son dos personas, dos geólogos. Henry Posamentier es realmente un referente en lo que es la sismocronoestratigrafía. Él ha hecho muchos trabajos alrededor del mundo respecto de esto. Ha trabajado en Chevron, ahora está retirado.
pero él ha trabajado en todo lo que se trata de ambientes fluviales y ha hecho un estudio muy detallado de las características del ambiente fluvial de Tailandia. Y lo que ustedes pueden ver acá, en donde dice la figura 6, es parte de uno de los trabajos, ¿no? Es los canales en sí. Acá se puede ver el canal. Veamos. Esto es la zona central del canal que deposita barros y queda semi abandonado. Acá podemos ver un canal abandonado con un horseshoe shape. Y digamos que esta mud barrier que se genera en lo que es el mismo canal genera una zona de river crossing y genera, digamos, entre el canal y el centro se genera el depósito del point bar. En estas zonas es donde se aloja el hidrocarburo y básicamente esos son los objetivos reservorios. Eso está combinado con posiciones estructurales y entrampamientos contra fallas. ¿Qué es importante de esto? Es importante entender de que estos yacimientos no presentan una continuidad tan sencilla. Un pozo en una locación como esta, pongámosle un point bar como acá, un pozo en esta locación y un pozo en esta locación, posiblemente no tengan conectividad hidráulica. Eso implica que un pozo puede depletarse y el otro encontrarse en condiciones originales. Quizás sean correlacionables desde el punto de vista de ambiente posicional, espesor y todo el resto de características que se pueden llegar a identificar, pero en definitiva no están contactados porque tenés la zona de river crossing en el medio y tenés, digamos, el depósito de lodo que se genera en el canal cuando el canal queda abandonado. En este caso acá podemos ver un tema de amplitud sísmica y digamos, interpretación de los espesores, ¿no? En la cual se puede ver una sección de uno de los point bars. Bueno, como ustedes se imaginan, el desarrollo de estos campos se hizo a través de plataformas y a través de pozos. Los pozos, debido a las acumulaciones bastante pequeñas y el carácter estadístico casi de la determinación de la ubicación de los hidrocarburos, requirió, digamos, la optimización de costos para el tipo de plataforma, para su diseño y para la trayectoria de los pozos. Lo mismo desde el punto de vista de completamiento. Los pozos, como les comentaba, llegan a unos 10.000 pies y son del tipo monobore con sistema de gas lift. O sea, acá podemos ver el sistema monobore, cómo baja con un TRSB de 3,5 y baja con tres mandriles y un orificio en fondo para la inyección de gas. Esto es para el arranque y esto básicamente es para la inyección. Y lo que nosotros tenemos después es un caño cementado básicamente en el cual nosotros empezamos a cañonear y empezamos a producir. Esta es una característica típica de cómo se podría llegar a ver y digamos que el pozo inicialmente se lo produce en primaria hasta que el nivel cae y una vez que cae el nivel en el pozo se accionan los mandriles para generar el levantamiento. La estrategia de producción, como les decía, se basa en la estrategia de completamiento bottom-up. Se va de abajo para arriba. Y lo que se hace es el aislamiento de las capas. Bottom-up quiere decir que cañoneo una capa, termino de producirla, o 2 o 3 capas por ahí. Termino de producirlas o veo que tiene entrada de agua que puede ahogar al resto y procedo a hacer en PLT y luego las aíslo o con tubing patch o se aísla con
permanent plugs o temporary plugs. Y en muchos casos el completamiento también se ajustaba para el uso de nipples. A veces se ponía nipples R en distintas posiciones para poder completarlo. La aislación quizás de forma más sencilla a través de Slickline. Pero digamos que la naturaleza de estos pozos hace que rara vez se entrara al pozo con un equipo por, digamos, el impacto económico de hacerlo y lo que implicaba de algún modo que, digamos, económicamente no se lograra aislar eficientemente y de forma económica una layer que estaba produciendo agua. Entonces la configuración del pozo estaba preparada para que no se entrara con un equipo de workover, como mucho se podía entrar con un equipo de cold tubing o slickline o E-line. El motivo también de eso es que el encontrar un equipo de workover para offshore tiene su dificultad, mientras que tener un equipo de E-line o slickline permite ejecutar las tareas con rapidez. Y eso es algo que diferencia mucho a las operaciones de otros lados, ¿no? Como les comentaba, la naturaleza de los yacimientos son arenas de extensiones importantes, ¿no? Uno ve la misma arena repetida varias veces, pero bueno, se trata de distintas point bars, como acá pueden ver, ¿no? Acá se ve claramente el ejemplo que les comentaba. Uno puede ver en el Well Log Correlation que la arena azul es bastante correlacionable. Uno podría suponer que están conectados, pero actualmente estos pozos, el A, el B y el C, que cortaron esta arena, poco tiene que ver, o sea, tiene la misma génesis, pero digamos no está conectado. O sea que cronoestratigráficamente están ubicados en el mismo tiempo, pero realmente existe este evento del medio que es el canal per se, que es el que evita que exista la conexión hidráulica. Entonces un pozo perforado en C quizás no puede ver la depresión del pozo B y menos puede ver la depresión del pozo A. Y en el caso del otro canal yuxtapuesto se puede ver en el B claramente, el pozo B claramente, como hay arenas que pueden tener de alguna manera una erosión y yuxtaposición, no yuxtaposición, pero una erosión de un cuerpo sobre otro, y pueden verse espesores mucho más grandes de los que realmente corresponden a un point bar, ¿no? A un evento. Es llamativo cómo se puede colusionar a largas distancias, pero ya a veces la conectividad es pobre. Otras veces nos puede dar una sorpresa, ¿no? Porque uno puede poner un pozo en una locación como esta y en otra locación más lejana y resulta que sí, que tienen conexión. Mientras algunas áreas se presentan con acuíferos muy fuertes, eso se debe al amalgamiento de todas estas point bars en zonas bajas de la estructura. Otras áreas se presentan aisladas y sin energía. Entonces, una vez que se termina la etapa de producción primaria, los pozos pierden su capacidad de surgencia. Por más que se utilice gas lift, el nivel cae debajo del nivel del orificio y no es posible cambiar la posición del orificio porque el orificio está fijo dentro de la instalación. ¿Cuál es el tema? Bueno, en muchos casos se empezó a hacer la inyección de agua en zonas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pero una plataforma A, pongamos, que era una de las plataformas iniciales y que estaba cerca de un hub. Entonces ese hub le permitía traer el agua de producción. Esa agua de producción es tratada y era enviada a disposal. ¿Se observó en algún caso de disposal? Se observó algún caso de disposal de que la respuesta de presión en pozos no muy lejanos era visible y se entendió de que había alternativas y posibilidades para proyectos de waterflood. ¿Qué pasaba? En las zonas cercanas a los hubs y a las líneas de inyección era posible
bombear agua. Y con esa agua comenzar un proyecto de secundaria. Pero obviamente no todos los proyectos estaban en zonas donde había líneas disponibles. Acá les quiero mostrar un poco de vuelta cómo son los yacimientos. Acá hay horst, graben, pero hay múltiples fallas que hacen que los pozos se dirijan en direcciones pegadas al plano de falla, ¿no? Y tenemos múltiples plataformas. Esta plataforma X, no es la plataforma X, les aviso, es otro nombre, otra plataforma, se puede ver desde el punto de vista de amplitud sísmica, cruzado con un mapa estructural que poco se ve, pero bueno, se ven un poco las líneas. Se ve como la zona de interés, la cual es esta isla. Este es un pedazo de un point bar. Y básicamente, este yacimiento, ni bien empezó por primaria, produjo muy bien, pero al tiempo empezó a perder presión y por más que tuviéramos gas lift, el pozo no lograba entrar en producción. El gas lift se utiliza por dos motivos. Un motivo es la depresión y otro motivo es, como les comentaba antes, hay yacimientos que tienen bastante entrada de agua y lo que se determinó es que a pesar de que tenían algún tipo de pérdida en su presión estática, se requería un sistema de levantamiento porque superado el 30-35% de corte de agua, los pozos perdían levantamiento. Bueno, acá pueden ver básicamente cómo son los yacimientos de Tailandia. Si ustedes miran esta cross section seguramente van a decir, pero este está lleno de agua. Bueno, en realidad sí está lleno de agua, solamente que en pedacitos muy pequeños que acá están correlacionados. Por ejemplo, acá se ve verde, acá está verde, acá también, acá también, acá también, acá también. Si uno ve en detalle, va a encontrar que hay múltiples yacimientos muy pequeños, muy finitos. Por ahí están en los 30 pies. Algún caso ya más, 70 pies, pero ellos ya son arenas digamos, agrupadas como estas, ponele, como estas que se ven acá. Pero bueno, en ese caso, donde se encontraba el hidrocarburo, por ahí eran secciones bastante pequeñas, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una cross-section real de una plataforma en la cual se pueden ver los objetivos y se identificaba continuidad de tanques. ¿Qué es lo importante de esto? Es que los tanques tienen que ser continuos, pero no tienen que tener recarga del acuífero. Y si tienen recarga del acuífero, hay un proceso de aceleración por un lado y por otro lado, a veces los acuíferos tampoco tienen tanta potencia como para asegurar la alta productividad de los pozos a través del tiempo. Entonces, como les explicaba, se combinan estos pequeños tanques que por ahí tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones de in-place, y que uno se encuentra en condiciones en las cuales un incremental del 10%, ponele, son 100.000 barriles. No es mucho, pero bueno, es difícil hacer un proyecto de secundaria solo con 100.000 barriles, sobre todo offshore. Entonces, en el caso de que tuviera línea no era tan complicado, pero en el caso de que no tuviera línea, ¿cómo se hacía? Esta es una plataforma la cual no tiene línea y digamos básicamente lo que se buscaba es a través de un análisis muy detallado de nivel de correlación, de respuesta de presiones, de presión, un monitoreo muy detallado de cómo de cómo producen y cómo es la respuesta de presión, porque al hacer bottoms up uno puede cañonear y medir presiones. Esa es la ventaja de esta forma de operar. Lo que nos permitía saber era si una capa estaba depletada o no, y ver el nivel de depresión y compararlo con otra capa, y si esa otra capa estaba depletada teníamos que buscar cuál era el pozo que había depletado. Encontrando el pozo depletado y entendiendo la ubicación, por ahí la continuidad down deep, o sea, estructura abajo de
de la correlación se podía encontrar algún punto en agua y comenzar la inyección en esos casos. En general se trata de aprovechar el relieve estructural para optimizar la inyección. Como les comentaba, debido al posicionamiento de los pozos, el impacto de la inyección estructura abajo, digamos ya en el acuífero, genera un impacto que se parece mucho al de una inyección, digamos, con un patrón lineal, lo cual hace que uno se dé cuenta de eso cuando empieza a realizar perfiles en los pozos nuevamente de saturación o perfora pozos nuevos, en los cuales uno observa, digamos, que en una segunda línea de productores el avance del agua es parejo. O sea que a pesar de tener un solo inyector, lo que el inyector hace aguas abajo bastante, a una distancia por ahí de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, es presurizar al acuífero y disipar esa energía dentro del acuífero para que el avance sea bastante más homogéneo. Bueno, ¿cómo atacábamos? O sea, le decíamos que había una oportunidad, que era la oportunidad que estaba asociada a la línea de inyección, pero cuando no tenía la inyección, ¿qué hago? Bueno, cuando no tengo la línea de inyección, lo que hago es utilizo un SWIMS. SWIMS en sí es Seawater Injection Mobile System. Lo que me permitía era, a través de un sistema de bombas, sistema de succión y de acondicionamiento del agua marina, ponerla en las condiciones necesarias para ser inyectada en un pozo. ¿Qué características tenía esto? Era que, bueno, era agua de mar, un sistema de inyección de agua de mar móvil. Son sistemas paquetizados, bastante pequeños, que pueden ser levantados con grúas desde las barcazas hacia las plataformas y ubicadas bastante rápido. En un par de días ya están casi preparadas para funcionar. Utilizaban 2 operadores 24/7. Fue probado a partir del año 2010 y se desarrollaron algunas alternativas y se dieron cuenta de que era una solución bastante innovadora porque permitía inyectar agua en zonas donde no se podía. Pero había un tema, ¿no? El tema era que el agua marina tiene una naturaleza incrustante, ¿no? Esa naturaleza incrustante hace que las oportunidades de inyección sean válidas mientras no hay incrustaciones. O se pone inhibidores de incrustaciones o se decide dejar de inyectar cuando las incrustaciones son tan terribles que no permitan la producción del productor. Estoy inyectando agua marina en un punto y bueno. El otro problema es el tema de corrosión, que después voy a tratar un poquito. Y acá pueden ver el caso de una plataforma en la cual también se puede ver, fue una oportunidad de waterflood bastante particular, en la cual había gas en la zona alta de la estructura. Era una estructura que estaba, un polymer que estaba asociado a 3 pozos solamente. El área era bastante reducida y después les voy a mostrar algunos resultados asociados a este tipo de... No está asociado a pero está asociado a otro ensayo que se hizo y se puede ver claramente cómo es la respuesta en este tipo de ambientes. Lo que se tiene arriba es básicamente un esquemático de una unidad de SWIMS en una plataforma. Básicamente lo que necesitas para tener una unidad de SWIMS es una unidad de bombeo que va que se ubica en el mar, a nivel del mar. Hay que tener en cuenta mucho el cambio de nivel a nivel del mar para evitar de que la bomba pierda capacidad de succión. Hay que calcular muy bien esas capacidades requeridas, no solamente para la bomba de inyección que está en la superficie, estas 2 bombas, las HT400, sino aparte la bomba semisumergible o sumergible que está ubicada en el mar. Y bueno, se requieren distintos tipos de tratamientos, lo que decía, ¿no? Usar agua marina no es lo mejor.
hay desde sólidos en suspensión, basura, porquería. Las válvulas, las bombas en realidad que están ubicadas a nivel del mar, en la zona de abajo en la plataforma, y que hacen la elevación, ya tienen incorporados sistemas de filtros para evitar que entre basura. Y bueno, esa agua que se levanta de tipo marina se le inyecta biocide, se les trata de hacer secuestración de oxígeno, se los filtra nuevamente con filtros de 200 micrones, por ejemplo, y se los pasa sobre un scrubber de oxígeno, y se lo mandaba desde esa bomba, desde serie de bombas al wellhead para inyectar. Digamos, un proceso bastante sencillo, pero digamos con algunos detalles, porque el nivel de incrustaciones que pueden tener los pozos o el tapamiento del pozo puede hacer que no perdamos solamente un pozo inyector, sino que perdamos un pozo posiblemente productor. En estos ambientes en los cuales hay tanto número de arenas, un pozo no es 100% inyector o 100% productor, y es muy difícil de antemano, o sea, cuando uno va a perforar el pozo, identificar si el pozo se va a tratar de un pozo productor o inyector, porque ya la ubicación de los objetivos viene a través de un análisis estadístico probabilístico, y aparte de eso, uno no puede conocer cuál es la continuidad cuando los cuerpos son tan pequeños. Entonces no puede decir de antemano qué pozo va a ser inyector productor. Pero sí lo que puede hacer es, una vez que diseña el pozo, lo puede diseñar para actividades duales. Que eso es lo que la mayoría de los pozos de Tailandia tiene, esa capacidad de ser inyector y productor a través de su vida. Acá pueden ver el tipo de modelos del tripod. Por ejemplo, las dos centrales son tripod, las otras tienen 4 patas. En este caso son el típico plataforma que existe en el sudeste asiático, en Tailandia, en el Golfo de Tailandia. Se depositan sobre el lecho marino, y lo que usan en algunos casos es no solamente por los tripod, por ejemplo, los monopod, utilizan no solamente la estructura se soporta no solamente por la misma estructura de la plataforma, sino que en algunos casos los monopod, por ejemplo, se soportan sobre la misma estructura de los pozos, ¿no? Digamos que sacar muchos pozos puede ser perjudicial para la estructura, ¿no? A eso es lo que voy. Entonces, el SWIMS nos permitió acceder a recursos que antes no pensábamos. Era imposible, era muy marginal. Imagínense que llevar una línea de tipo de inyección de agua desde un hub hasta 5 o 6 kilómetros o 7 kilómetros puede costar mucho dinero. Quizás supera los 5 o 6 millones de dólares, 7 millones de dólares. Y el tendido offshore también tiene sus complejidades, ¿no? Bueno, en este caso, como estábamos hablando de yacimientos en los cuales eran marginales, era casi ignorado esta posibilidad. Y bueno, esas reservas no se tenían en cuenta, no se contemplaban. ¿Qué pasó? Se empezó a encontrar que había algunas reservas que eran marginales, que casi podían llegar a justificar el tendido de una línea, pero debido al nivel de riesgo, uno podría decir, si yo identifico la continuidad y me parece que esta es una buena oportunidad de waterflood, pero la realidad es que nadie tiene asegurado el proyecto de waterflood, sobre todo en estos ambientes en los cuales existe a profundidades importantes la imposibilidad de visualizarlo a través de la sísmica, y digamos que la continuidad hidráulica es asegurada solo a través de datos de presión, y si esos datos de presión no estaban, o comportamiento de producción, difícilmente uno pueda
estimar realmente qué nivel de riesgo se está exponiendo, ¿no? Entonces, cuando los volúmenes eran relativamente pequeños o eran medio marginales, se decidía, se optaba por no tirar una línea. ¿Cómo reducir los riesgos? Bueno, el SWIMS permitió empezar a reducir los riesgos, ¿no? Inclusive el riesgo podía ser hago SWIMS y después, si veo que el proyecto es suficientemente grande, tiro una línea. La realidad es que en la mayoría de los casos SWIMS no permitía esa posibilidad de reducir la incerteza para darnos paso a el tendido de una línea, sino que nos permitía desrisquear en gran medida las oportunidades y acceder a cosas que antes no eran económicas por el tamaño. Pero, claro, se convirtió en una gran alternativa por el bajo CAPEX, pero había un problema, ¿no? El problema era que como la misma incerteza que estaba aplicada a una línea estaba aplicada a la eficiencia del SWIMS. ¿Qué pasó? El SWIMS tiene una ventaja, la línea no se puede mover, la unidad de SWIMS sí se puede mover. O sea, uno va con una barcaza, lleva la unidad, la ponía en una plataforma, producía y, inyectaba, y producía, el petróleo por el otro lado, por los productores, y de ese modo uno se asegura el funcionamiento y la economía del proyecto. Pero en el caso de que no funcionara y no se viera respuesta en el corto plazo, eso directamente indicaba de que era necesario remover la unidad. Unidades que valían alrededor de $270.000 por mes. Entonces, la operación de SWIMS estaba basada en recta diaria y demostró gran éxito cuando se la implementó correctamente, pero hubo zonas que se la implementó y que no tuvo éxito. Fueron mayores los éxitos que los fracasos, pero eso indicaba de que existía un cierto nivel de riesgo y cómo reducir ese nivel de riesgo. Ahora, ¿cómo dicen que se definía el éxito de este tipo de unidades? Bueno, yo les voy a mostrar acá a la derecha algo muy interesante, que es el tema de una medición de presión en uno de los pozos, en el pozo de observación. Y se puede ver en el caso de acá que estamos mostrando, en la línea verde, que es el comportamiento de presión. En el eje Y tenemos la presión y en el eje X tenemos el tiempo en horas. Esto es crítico. Por eso les decía que esto no lo van a ver en ningún lado y realmente es algo no único, pero es bastante inusual ver proyectos de estas dimensiones, ¿no? Y de este tipo de respuesta. Se bajaba el memory gauge, se lo ponía en condiciones en el pozo testigo, eran 3 pozos, y lo que se puede ver es que la inyección comenzó después de 80 horas aproximadamente, acá se puede ver, y 7 horas más tarde, estamos hablando de menos de un día más tarde, el pozo de observación, ubicado más o menos entre unos 400 y 500 metros, empezó a mostrar respuesta de presión. ¿Cuánto fue la respuesta de presión? Y ahí pueden ver, son 51 libras de presión después de 246 horas de inyección. Realmente es una situación bastante particular, e inclusive ustedes pueden ver acá cómo empezó a incrementarse la presión en el pozo testigo. Se detuvo la inyección después de 190 horas, antes de las 200 horas. Se puede ver una pequeña estabilización y una homogeneización de la presión, una difusión de la presión del sistema vaporal. Y después se reinició la inyección a las 216 horas y después de 2 horas después de haber iniciado la inyección se vuelve a ver ese recobro del efecto de la inyección. Eso indica que hay una ventaja en esto. La ventaja es que si uno implementa proyectos en este tipo de yacimientos, en cuestión de, 5 días, uno tiene que tener alguna respuesta.
ya sea una respuesta de presión o una respuesta de producción. En una semana se debe poder ver la producción. Esto no se ve en todos lados, es algo bastante raro. Uno siempre espera que desde el inicio, la interferencia, de la interferencia al fill-up, bueno, pero en realidad en todo ese proceso, cuando se procede a suceder el fill-up y después del fill-up se ve la respuesta en producción del pozo, eso estamos hablando acá de horas. ¿Y por qué? Yo les comentaba de que los pozos podían llegar a producir, digamos, en condiciones antes del inicio, 200 barriles, 300 barriles o cero. El sistema de SWIM nos permitía inyectar alrededor de 10.000, 11.000, 12.000 barriles. Entonces nosotros con este sistema lo que hacíamos era inyectar en un inicio unos 12.000 barriles y a partir de ese momento llevarlo a una condición de, una vez que veíamos la respuesta, de VRR1, de Void Replenishment Ratio 1. Con eso lográbamos estabilizar la producción y evitar tener ruptura temprana. Bueno, el ambiente de precios bajos que se vivió hace muchos años y se sigue viviendo ahora es un desafío, ¿no?, para el recobro. Y lo que nos dimos cuenta es que el recobro mejorado podía incrementar en 2 veces o 4 veces el factor de recobro, ¿no? Decía volumen. El volumen producido o acumulable de hidrocarburos. El SWIMS nos permitió estos proyectos, pero no siempre los resultados eran los que queríamos. El agua marina requería un montón de tratamiento, había que hacerlo por cada uno de los pozos, cada uno de los proyectos, había un solo punto de descarga, era complejo el tema del personal, había que esperar posiblemente un par de días hasta que se viera, 7 días, 10 días, 15 días por ahí, hasta que se viera realmente un impacto en la producción. Y en ese periodo de los 7 días no había otra respuesta que la de quedarse sentado, esperar a que se viera la respuesta de producción. Entonces, lo que empezamos a revisar, acá tienen fotos de los efectos de corrosión iniciales por uso de agua marina. Y bueno, los distintos test y tratamientos que se hicieron muchas evaluaciones sobre los tipos de químicos. Y acá se puede ver, digamos, la línea para la bomba sumergible, la inyección de químicos. Estos son los buckets para la inyección de químicos, lo que son los buckets. Esas son las señales de filtrado, los tanques y las bombas y la conexión de cabeza de pozo. Como acá pueden ver, una sola conexión. Entonces dijimos que bueno, que estaba bien, pero necesitaban mejorar porque el riesgo de un fracaso era inminente. Y si no podíamos incrementar las chances de éxito, posiblemente también iba a haber un tiempo muerto entre el inicio de la inyección y la respuesta, dependiendo del tamaño del yacimiento, y hacía que una idea de optimizar, este es un área en la cual la optimización es continua. El Prom Production está alrededor de 4 días, o sea, estamos hablando de digamos, un sistema altamente optimizado con under operations y bueno, requería también de parte nuestra generar una optimización. Entonces acá volvemos al tema del SWIM. Entonces empezamos a revisar los diseños, revisamos la configuración de bombas, la configuración de descargas, cómo hacer distintos modelos para descargas. Y bueno, esta es una versión simplificada, no tiene el detalle completo por una cuestión de confidencialidad y digamos que está el material publicado nada más. Pero bueno, se logró mejorar el sistema de control de flujo de descarga con un diseño de manifold de inyección, en el cual pudimos aprovechar el concepto de la bomba de backup. Hicimos una revisión de contratos, una revisión de, digamos, de las condiciones de operación de cada una de las bombas. Ese manifold tenía la posibilidad de trabajar, digamos, en paralelo o trabajar de forma conjunta
podíamos tratar de ecualizar presiones a través de distintas válvulas de control y a través de orificios. Y eso a su vez nos permitió empezar a trabajar con dos yacimientos a la vez. La configuración de las bombas también había algunas diferencias. Respecto de las capacidades de las bombas de succión, lo mismo. Estamos hablando de que había que diseñar y modificar algunas condiciones de las bombas para poder manejar volúmenes incrementales y algunos cambios en el diseño del equipamiento y digamos estructura del SWIMS. Acuérdense que todos estos equipos son móviles, o sea que había mucha restricción de espacio, de volumen, y no es tan directo y sencillo el manejo, ¿no? Lo mismo que la revisión de los contratos para modificar el manejo de estas unidades, ¿no? Entonces esta estructura que se armó con este sistema de manifold y sistemas de control diversos que tenía el SWIMS ahora, combinado con los cambios en el sistema de biocidas, volúmenes, capacidades de las bombas de sumergible, nos permitió utilizar en paralelo a dos reservorios. Eso que una ventaja nos daba es que si nosotros teníamos dos yacimientos, el costo operativo de la bomba iba a ser el mismo. Como era un costo diario, logramos negociar eso a través de costo diario. Tener dos outlets, una incrementaba un poquito el costo por las modificaciones que hubo que hacer, pero básicamente nosotros teníamos muchas más chances de éxito. Entonces, se hicieron algunas pruebas, el sistema funcionó correctamente y tuvimos la posibilidad de trabajar con estos equipos. Y en el caso de que se requiera menos caudal, se podía utilizar bombas de mayor capacidad y mantener algunas en stand-by. Eso es lo que empezamos a hacer también. O sea, si alto caudal era requerido, se limitaba el uso de la bomba de stand-by, o sea, se limitaba a el descanso de la bomba, que supuestamente estaría en stand-by. Se ponían a las bombas de servicio a un régimen por ahí del 75% y directamente se bombeaban grandes caudales, ¿no? Con las dos bombas en funcionamiento. Había otras formas, que era de inyecciones alternadas, digamos, con las bombas, pero bueno, esas estrategias dependían de cada tipo de yacimiento. Y acá tenemos uno de los objetivos que fueron también de SWIMS. En este caso, como ustedes pueden ver, hay tres yacimientos, 1, 2 y 3. El primer yacimiento fue un yacimiento muy interesante de 3 pozos que tuvo una respuesta de los pozos iban casi de 0 barriles a cercano a los 3.000 barriles de producción por día surgente. Y bueno, y como backup estaban estos dos. A pesar de que el área parece mayor, el espesor y la configuración volumétrica hacía que este yacimiento superior estuviera cerca de los 2.3, 2.5 millones de barriles, casi menos de 3 millones de barriles. Y estos eran volúmenes menores, cerca de los 500.000 barriles, 600.000 barriles. Cosa que hacía imposible, en el caso anterior, trabajar en estas condiciones. Si yo trabajaba y trataba de inyectar en los 600.000 barriles y perdía 2 días de inyección porque no tenía respuesta, esa plata era tirada a la basura. Lo mismo que pasaría con el waterflood número 3. Entonces, teniendo un waterflood suficientemente grande y pequeños waterflood de mayor riesgo, en los cuales teníamos mayor incerteza y riesgo, nosotros podíamos aplicar este procedimiento y mejorar en gran medida la performance de la unidad. En el caso del SWIMS, voy a tomar un segundo, un poquito de agua y de descanso y ya continúo. Bueno, acá volví. Entonces, lo que les estaba comentando es que se trabajó en un rediseño de todo el sistema,
y se empezó a evaluar no solamente desde el punto de vista de diseño, sino un concepto más holístico de qué es lo que nosotros teníamos que tener antes de llevar a la plataforma la unidad de Swims. Básicamente lo que teníamos que tener era un Opportunity Catalog, un catálogo de oportunidades diferenciado por cada una de las plataformas. En conjunto lo que teníamos que ver era el scheduling de eso, la toma de datos inicial, y esa identificación temprana nos permitía agrupar de a 2 o 3 proyectos, los cuales nos ayudaba a reducir el riesgo y identificar dentro de esos 2 o 3 proyectos qué proyecto era el driver, el proyecto mayor, que nos ayudaba a hacer económico los otros 2 proyectos que si no nunca volarían, ¿no? Entonces se hacía un programa de recolección de datos. Eran datos claves. Básicamente estamos hablando de, primero, un buen nivel de correlación. Segundo, un nivel de información de datos de presiones. Usábamos geoquímica y stars plots para identificar a ver si había similitud de fluidos. Revisábamos el tema de performance. Y bueno, realizamos en algunos casos aislaciones, tapones, para poder tener la seguridad de que estábamos inyectando y produciendo donde queríamos. El efecto más importante era en el inyector, no tanto en el productor. Y a partir de esta información que teníamos, se generaban modelos en Petrel, de forma de construcción muy rápida, muy veloz, ya que lo que nos importaba era más conceptualmente el tiempo de respuesta. Nosotros sabemos que los tiempos de respuesta eran relativamente rápidos, pero bueno, había que asegurarse en función de información petrofísica y información de tipo de sísmica. Estos modelados fit for purpose, bueno, que eran acompañados por simulación numérica con el simulador Cheers, que es un simulador similar al Eclipse 100, nos permitía evaluar el impacto con los distintos yacimientos inyectando. Entonces hacíamos evaluaciones tanto en Enval, Gap, y acompañados con la simulación numérica, y definíamos qué nivel de riesgo queríamos tomar y cuál era el nivel prioritario o el objetivo prioritario que queríamos atacar. Había cosas a tener en cuenta, había situaciones en las cuales los objetivos más importantes estaban por sobre objetivos inferiores, y eso hacía imposible hacer una aislación, sino que había que hacer una doble inyección en 2 perfiles, o sea, en dos horizontes. Y bueno, había distintas consideraciones que había que tener en cuenta. Lo importante era poder tener el impacto de una unidad en múltiples horizontes, ¿no? O sea, desde una misma plataforma. Y como les comenté, necesitábamos tener un objetivo económico que hiciera que el proyecto corriera por sí mismo, y al menos 1 o 2 más objetivos secundarios que por sí no pudieran volar y que se pegaran a este objetivo. Lo que terminaba haciendo era utilizando el mismo costo operativo y un poco más de volumen distribuido en un reservorio más, que nos agregaba producción. Ventajas eran que, como les decía, como se trataban de cuerpos relativamente pequeños, la respuesta era rápida, pero sobre todo la respuesta era mucho más rápida cuando uno hablaba de esos objetivos secundarios, ya que lo que les decía, los volúmenes in place podían estar bastante por debajo de 1 millón. Había objetivos que tenían 350.000 barriles de in place. Nada, imposible realizar un proyecto para ese tipo de yacimientos. En este caso, uno de los yacimientos, o uno de los reservorios, como decimos nosotros, era un reservorio secundario y tenía un volumen similar a ese que les estoy comentando. Entonces, ¿qué lo permitía esta estrategia? Esta estrategia de inyección simultánea permitía la reducción de los costos operativos por barril y hacía posible
o sea, haciendo posible el acceso a reservas que son de alto riesgo en ciertas economías super marginales que no tenían sentido, ¿no? Entonces, un volumen mayor apalancaba al resto de los volúmenes. Respecto de la evaluación temprana y por qué era necesario esto, bueno, como les decía, el Golfo de Tailandia tiene muchos años en producción, inició su producción en base a primaria, luego a través de inyección por secundaria, y los activos, luego de tener gran madurez y haberse iniciado la inyección de agua, digamos, con volúmenes pequeños, no había grandes números de, digamos, a tiempo transcurrido no había grandes números de in place que uno pudiera considerar para hacer proyectos grandes de secundaria. Solamente habría algún par de proyectos en zonas de estilo Arrowhead que concentraban gran número de pozos, pero no era lo usual. Y esos proyectos obviamente fueron los primeros que se hicieron. Aunque en ese tipo de zonas existía la posibilidad de hacer trabajos de realignment. Entonces, para este tipo de casos, lo que les decía, uno tiene que cubrir todas las alternativas del principio. ¿Por qué? Porque si uno va y resulta que va con la unidad y dice, bueno, yo tengo, no sé, 10 alternativas, 10 reservorios en este yacimiento, en esta plataforma digo, y decido por mi parte iniciar la inyección, inicio en uno, fracasa, inicio después en otro, fracasa. Bueno, así es como uno termina perdiendo mucho dinero, termina perdiendo la confianza de la gerencia, de la dirección de la compañía, y este tipo de proyectos pierden la posibilidad de expandirse. Entonces, para este tipo de cosas lo que hacíamos era una identificación temprana de todas las alternativas. Teníamos revisiones o platform reviews en la cual explayábamos todas las alternativas, se procedía a unas warfare reviews y ahí veíamos, todos los jueves veíamos el número de alternativas de desarrollo que teníamos en cada plataforma. Esas evaluaciones de desarrollo usábamos un proceso de evaluación de proyectos, mejor dicho, de desarrollo de proyectos, no evaluación, que por ejemplo en Ecopetrol SDP, Ecopetrol de Desarrollo de Proyectos, y en Chevron es el ChipDeep. El ChipDeep es un proceso también de maduración de proyectos, que se trata de 5 fases, una fase de identificación, la fase 1, la fase 2 una selección de alternativas, la fase 3 es la definición de la alternativa preferida, la fase 4 es, entre la fase 3 y la fase 4 es el FID, la fase 4 es la implementación y la fase 5 es la operación de esa alternativa, ¿no? Entonces, acá lo que se puede ver claramente es en la figura número 1, tranquilamente uno puede ver el número de in place que había, digamos, en cada fase. Nosotros habíamos seleccionado, identificado cada una de estas alternativas y, como pueden ver, estamos hablando que en la fase 1 teníamos unos 150 millones en total y unos 140 reservorios, alrededor de 1 millón de barriles de promedio, de los cuales en la fase 1 el 50% había sido target, podía ser de target en líneas, y el otro 50% que estaba en azul podía ser target de swings. Ustedes se preguntan por qué hay tanto volumen, digamos, en la fase 1 y tan poco volumen en las fases posteriores. Porque entre el proceso de identificación de alternativa y de ejecución de alternativa pasaba aproximadamente menos de un año. Entre 6 meses y un año, más o menos, uno podía identificar la alternativa y a partir de la definición de presupuesto podía ir seleccionando e implementando estos proyectos. Entonces, en definitiva, la transferencia de un proyecto de fase 1 a fase 4 era muy veloz. Bueno, acá es lo que les comentaba recién, que se puede ver tranquilamente. Y por otro lado, en el gráfico, bueno, en la fase 5 pueden ver el número de in place contactado,
que se ve en rojo, que es pipeline, o sea, ya se había contactado más de 250 millones de barriles. Y estamos hablando de que se habían ejecutado más de 60 proyectos. ¿Qué tenemos? Tenemos que más del 50% de los objetivos de Waterfall remanentes requieren el uso y la operación de SWIMS. Acá lo podemos ver claramente en la fase 1. Si se fijan, estamos hablando de que casi 70 millones de barriles están involucrados en eso, ¿no? Inclusive si uno lo ve desde el punto de vista de número de proyectos o de reservorios, uno también puede ver que aproximadamente había unos 70, más de 70 proyectos que podían ser target de SWIMS, ¿no? Cuando uno ve la ejecución de estos proyectos en los últimos 10 años, digamos, o los últimos 12 años, uno se puede dar cuenta que el valor que fue obtenido a partir o contactado a partir de estos yacimientos han sido valores de casi 200-300 millones de barriles. Lo cual indica un alto número de ejecuciones, ¿no? Estamos hablando de ejecuciones bastante importantes. Entonces, vamos a ver la siguiente. Acá, en este caso, lo que les comentábamos, el procesamiento de múltiples oportunidades nos permitía reducir los costos. Fuimos capaces de reducir al 50% en algunos casos. Comúnmente llegamos a reducir al 50% el costo operativo que antiguamente teníamos. Nosotros asignábamos un valor de SWIMS básicamente por reservorio, por yacimiento que íbamos a contactar. Se pueden imaginar, si vuelvo a la anterior, de que estamos hablando de que podíamos haber estado contactando, no sé, 70 yacimientos. Se pueden imaginar que 70 por el valor de costo de la unidad por cada uno de los meses que una unidad podía estar funcionando, que puede ser 3 a 6 meses por ahí, hacía que los valores se duplicaran básicamente. Entonces lo que estuvimos haciendo es empujar al límite el uso del SWIMS y realmente resultó en algo bastante exitoso, ¿no? La doble descarga, como les decía, nos permitió llegar a los proyectos marginales y empezamos a competir por recursos, digamos. La unidad SWIMS no podía competir con recursos, por ejemplo, contra la unidad de Well and Loading Unit. La Well and Loading Unit era una unidad de baja presión que se ponía en boca de pozo cuando los pozos ya perdían capacidad de levantamiento y ya ni siquiera el sistema de gas lift le permitía por la posición de los mandriles. Y digamos básicamente la posición de mandril y la posición del orificio, ¿no?, de fondo. Entonces esta ventaja que tuvimos al reducir el costo operativo casi a la mitad y tener el doble de targets, quizás en producción uno podría llegar a agregar el 20-30%, pero lo más importante era el número de días que uno estaba expuesto con la unidad. Y la otra cosa que era importante era que se reducía el efecto de un fracaso dentro del uso de la unidad, porque esa unidad en realidad solamente fracasaba 1 de 3 o 1 de 4 y vamos rotando esos outlets a las distintas oportunidades. Pero bueno, hay que entender de que no es tan sencillo rotar esas unidades, o sea, ese outlet a los distintos pozos eyectores, porque para hacer eso uno tiene que tener todos los pozos en la condición óptima de inyección, o sea, uno tiene que haber aislado, haber fijado los patch, haber sacado las presiones, haber sacado muestreos, haber identificado las aislaciones en los inyectores, bueno, todo un proceso que
que lleva tiempo, por eso nos llevaba también los 6 meses, ¿no? En la adecuación del sistema de inyección y de los inyectores y de los productores. Entonces, como les decía, nos permitió empezar a competir por los recursos físicos, que antes no lo podíamos hacer. Y acá, esto es un costo unitizado de dólares por barril, pero bueno, en realidad está unitizado por una cuestión de confidencialidad, pero para que ustedes tengan una idea, nosotros teníamos costos similares a las Well Loading Unit y resulta que a partir de ese momento nuestro costo quedó muy por debajo, siendo la tercera alternativa para el desarrollo de reservas. Anteriormente nosotros éramos la cuarta o la quinta alternativa y pasamos a ser la tercera alternativa, o sea que nosotros no podíamos competir obviamente con cañoneos y estimulaciones ácidas, no podíamos competir obviamente. Pero hay que entender de que el desarrollo de reservas obviamente de Proof Not Producing es mucho mayor, sobre todo en caso de los cañoneos, pero sí podíamos competir contra las Well Loading Units, que también tenían valores bastante interesantes, ¿no? Eran Well Loading Units y Well Loading Unit with Compressors, o sea, eran unidades de descarga de pozos sin compresión y con compresión, que nos permitía trabajar el pozo en condiciones que eran imposibles para las facilidades que estaban en la plataforma. Entonces, como les decía, gracias a este manejo de estrategia logramos ser la tercera opción más económica, ¿no? En el activo. Disculpe que dice active, pero bueno, es el activo. Y bueno, ¿qué tan bueno era Swims? Bueno, les voy a mostrar acá. Esto es rescatado de un paper de SPE del Swims. Y se puede ver claramente qué es lo que pasaba con el Swims. Si ustedes ven, en octubre del 2011 se quiso poner en producción el pozo produce y muere. Para la misma fecha, o un poquito posterior, el pozo ya había presentado depresión, no podía producir, se inicia la inyección de agua. La inyección de agua, yo les comenté, valores cerca de los 10.000, bueno, en este caso estamos hablando de unos 9.000 barriles, 8.000 barriles. Se inyectó aproximadamente por un mes, el pozo empezó a manifestar presión en boca y lo que se hizo fue abrirlo. Inmediatamente que se lo abrió, el pozo levantó 300, 400 barriles, alcanzando un plató de más o menos unos 2.000 barriles de producción, 1.500 barriles de producción de crudo. Estamos hablando de un tanque relativamente grande, pero si ustedes miran el time frame, pueden observar que desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, más o menos 6 meses. En 6 meses el agua se mantuvo bastante controlada, 6-7 meses, bastante controlada, y a partir del mes de mayo del 2012 el agua comenzó a incrementarse. Digamos que si uno verificaba la salinidad, en ese momento se iba a ver un disparo de la salinidad. También lo que uno nota ahí es que es poca el agua que se produce, o sea que el oil bank que se está produciendo es lo que realmente pagaba la unidad. En ese momento la unidad, o en este tipo de trabajos, la unidad se medía su eficiencia económica, su DPI día a día, su eficiencia económica día a día, y se hacía un cash flow diario en el cual se indicaba con promedio de los últimos 2 o 3 días cómo iba avanzando el económico. A partir de la entrada de agua, lo que se observa es obviamente un decaimiento total de la producción. La fruta por ahí posiblemente se mantuviera estable o hasta se incrementaba si a veces le incorporábamos gas lift. Pero sí, lo que se puede ver al final, cuando se deja de inyectar, a final de agosto de 2012, es que la presión se incrementó lo suficiente como para mantener al pozo en producción, pero ya se empiezan a ver momentos en los cuales hay intermitencia en la producción, hasta que de a poco cae más o menos hasta los 200, 300 barriles. Digamos que en un periodo muy corto, estamos hablando de un periodo sería casi menos de un año, nosotros logramos incrementar la producción
sobrepasando los 1000 barriles de petróleo, es cosa de que estábamos hablando de un pozo muerto, ¿no? Entonces, volvamos al tema de qué es lo que se requería, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque claro, el éxito de esto, como ese que veían ahí o los anteriores, donde se veía el incremento de presión, depende mucho de cómo nos preparamos, ¿no? La preparación es fundamental y las herramientas de seguimiento que se utilicen son fundamentales. El tema de la coordinación también es fundamental y la comunicación con los entes gubernamentales. Ustedes saben, acá en Colombia y en muchos países, los procesos aprobatorios llevan su tiempo y las explicaciones de los proyectos también. Debido al dinamismo y a la necesidad de la conversión de pozos productores a inyectores y de inyectores a productores, teníamos que preparar, digamos, todo el paquete de toda la plataforma de una sola vez. Una vez identificado, se pasaban un par de meses trabajando en eso y se enviaba al Department of Mineral Fuels el paquete de las conversiones, de las aislaciones y de las mediciones de presión que en ese caso la agencia de hidrocarburos de Tailandia requería, ¿no? Lo que era fundamental era entender en dónde estábamos. Entonces, cuando uno inicia un proyecto de secundaria o cualquier tipo de proyecto, lo fundamental es entender la línea base que uno tiene. Y en función de eso, uno podía, a partir de esa línea base, entender la respuesta de reservorio. Lo que se organizan son una serie de mediciones físicas desde ensayos de well test, o sea, no well test análisis, no ensayos de producción, muestreos de lo que les hablaba de hidrocarburo para hacer los start plots, para hacer geoquímica, salinidad. La salinidad es fundamental y ahora les voy a contar por qué. Y otro tipo de ensayos que nos permitían asegurar que lo que íbamos a implementar era correcto. Después, por otro lado, teníamos que implementar las herramientas de seguimiento, inclusive antes de ejecutar el proyecto. ¿Por qué es eso? Como yo les decía, el tiempo de la ejecución del proyecto es muy rápido. Y el proyecto se ejecuta, tiene una vida muy corta y muere rápidamente, se finaliza rápidamente. Entonces yo antes de comenzar ya tengo que tener todo dispuesto y todo preparado. Entonces esa comunicación, esa preparación previa era fundamental, porque era tan poco el tiempo en el cual teníamos para trabajar que las reuniones, una vez que iniciábamos una vez que se había aprobado, se había iniciado toda la preparación de los pozos, se lo había dejado en condiciones, se había puesto en la ruta el SWIMS, ya se tenían las aprobaciones para iniciar la inyección en cada uno de los pozos, se tenían seteado todos los controladores de presión de la cabeza de pozo, se tenía todos los datos de los cloruros de cada uno de los pozos productores, inclusive había una conversión, antes se sacaba también del pozo que se iba a convertir en inyector. Pero también se tenía que tener listo todo el sistema de software. El sistema de software estaba asociado a un par de elementos, como sea, bueno, la simulación numérica, por un lado, todos los programas tipo Enval y, digamos, Enval y GAP que teníamos, y utilizamos por otro lado el Spotfire, el cual usaba un sistema que se llamaba Energy Components, que realmente hacía un seguimiento diario y, digamos, hacía alocación diaria de la producción en función de las características que habíamos hecho. Tailandia fue uno de los pocos países del mundo que Chevron utilizó, que es un software integral para secundaria que permitía hacer la alocación de producción. Y bueno, utilizábamos este software con visualización 3D, Trimaps y digamos elementos de seguimiento diario.
la evolución de las presiones en cabeza y todo ese tipo de parámetros. Por otro lado, también teníamos seteado todo el sistema de SCADA para poder monitorear los parámetros básicos del pozo. Parámetros básicos como por ejemplo hacer la temperatura. Como les conté, el yacimiento era de muy alta temperatura y lo que se espera en este tipo de yacimientos es, debido a la capacidad calorífica del agua, un incremento de temperatura bastante interesante que nos permite tener un indicativo antes de tener un well test de la presencia de agua en el pozo. Entonces, otra cosa importante era la evaluación previa no solamente la disposición de los pozos, o sea, tener las autorizaciones gubernamentales, tener la adecuación de los sistemas de inyección, o sea, de la conversión del pozo para ser inyector, del pozo para ser productor, el espacio, el deck space en la plataforma, para ubicar el equipo, sino que aparte había otra cosa fundamental. A través de las simulaciones, y de los trabajos analíticos y numéricos, definíamos cuáles eran los caudales a inyectar. Y esos caudales a inyectar nos exigía de algún modo reconfigurar el seteo de todo el sistema de bombas de succión de agua marina y el tema de la configuración de las bombas. Si iban a estar en paralelo, en serie, si iban a estar funcionando de forma alternada. Bueno, esto era crítico porque también estaba asociado al volumen de químicos que debería llevarse a la plataforma. Recuerden que en las plataformas offshore, y sobre todo en este tipo de unidades de negocio que son tan optimizadas, inclusive hasta el tamaño de las herramientas, el peso de las herramientas, los volúmenes, las cosas fundamentales que se llevan, si requieren ser llevadas rápidamente, son llevadas en helicóptero, si no son llevadas en barcazas. Y la distancia desde la costa hacia la ubicación de la plataforma es bastante grande, lo cual requería por ahí un tiempo de navegación considerable, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tenía que ser preparado y era bastante crítico. Acá se puede visualizar algunas cosas, representaciones de Sahara, modelos que teníamos, digamos, esto que se ve acá arriba son los ABC plots, los tree maps, información para ver las paredes de producción, los seguimientos y la relación entre inyectores y productores, que era la forma en la cual nosotros seguíamos, digamos, la evolución de nuestro waterflood. Como les comentaba antes, este caso del 2014-2015, que estoy comentando ahora, se terminó teniendo un ahorro muy importante. Fue el primer SWIMS que se realizó con múltiples outlets. El TPI es un indicador económico que básicamente da un rendimiento a partir de los dólares invertidos. También podemos hablar del Surveillance Analysis and Optimization, del programa que se tuvo que generar. Como les decía, el programa, antes de poner la unidad, hay que tener toda esta información preparada. ¿Por qué? Porque les decía de la curva base de cloruros, pero también hay que tener un programa de medición. En el caso de cuando uno inicia un programa de secundaria, posiblemente los tiempos que uno tiene son bastante grandes, pero ustedes vieron la velocidad de reacción y la velocidad de respuesta que tienen estos yacimientos. Entonces requería ya de antemano ya tener todas las herramientas y tener algo más, sino la frecuencia de muestreo. ¿Y por qué era tan crítica? Porque en proyectos de secundaria a veces dicen, bueno, mostremos cada 15 días el agua, mostremos cada 20 días el agua. No hay problema. La realidad es que con los tiempos de respuesta acá no se puede, digamos, jugar con eso. Entonces, desde el inicio se comienza. ¿Qué ventaja tenían estos yacimientos? Estamos inyectando agua salada, agua marina. Esa salinidad es muy distinta respecto de la salinidad del agua de formación. Esta es distinta que un análisis físico-químico, fácilmente se puede observar la entrada. ¿Qué implica eso? Implica algo bastante interesante. Implica que esto es un trazador de reservorios. Es un trazador que nos implica
nos explica cómo sucedió el breakthrough, nos explica cómo ha sido la eficiencia real, nos explica cómo está sucediendo, cuál es la dirección preferencial de flujo. Y uno se pregunta qué ventaja tiene aparte de eso. Bueno, al ser un trazador natural y al ser tan barata hacer el análisis físico-químico, uno puede sacar muestras todos los días y mandarlas a ensayar, y las ensaya en un laboratorio convencional. No tiene que sacar muestras y enviarlas a, no sé, a Noruega, o a enviarlas a un laboratorio en Estados Unidos o a un laboratorio de alguna universidad para hacer algún rastreo del trazador. Esta ventaja, por un lado tiene una ventaja y por otro lado tiene una desventaja que ahora les voy a comentar. La ventaja es que, bueno, permitía desarrollar proyectos, digamos, no solamente inyectando, sino que podía permitirnos tener un entendimiento de cómo funcionaba el flujo dentro del reservorio, ¿no? Y eso nos habilitaba a realizar realizaciones de patterns, planearlas en función de cómo veíamos las respuestas, o por ejemplo, hacer una conversión extra y cambiar el balance del pattern. En este caso les quiero mostrar acá el monitoreo de los cloruros, miligramos por litro. Acá se puede ver en el eje Y, en el Y, los valores de 600, 700, 500, bueno, 600 alrededor más o menos, que era el agua de formación. Estamos hablando de pozos que estaban distanciados alrededor de 400 metros y estos son los días. Hay dos efectos. Un efecto es el efecto de presión y de productividad de los pozos. Como les comentaba antes, es muy evidente el efecto de productividad de los pozos. En el ejemplo primero que les mostré, un yacimiento bastante grande, de dimensiones bastante importantes, que permitió tener varios meses la ruptura, evitó por varios meses la ruptura, el breakthrough del agua de inyección. En este caso particular, ustedes pueden ver un sistema de 3 pozos, 400 metros por pozo. Desde el inicio hasta la ruptura, o hasta que empezamos a encontrar valores anómalos de cloruros, pasaron solamente 37 días, 35 o 37 días. Estamos hablando de un breakthrough bastante rápido, ¿no? Lo que sí tenemos que entender es que estos pozos estaban produciendo cerca de 3.000 barriles y se estaban inyectando 10.000 barriles inicialmente, hasta después movilizar a un VRR, como les comentaba, de 1.1 básicamente. ¿Qué ventaja tiene? La respuesta es tan rápida que uno puede acomodar la productividad a los valores que uno desea. Entonces, si uno estaba inyectando, hacía el cálculo y el cálculo le indicaba que tenía que inyectar 5.000 barriles o 6.000 barriles, y veía que el pozo empezaba a declinar, podía ajustar rápidamente el caudal y obtener una respuesta en cuestión de días, horas, empezaba a ver la respuesta. Pero en cuestión de días uno podía ir regulando y tuneando, haciendo un tuning de esos caudales. A ver, quiero ver si estoy olvidando de algo de esto. Esto, lo que les comentaba, era la base después para los estudios de polímeros que se implementaban, pero hay que entender que este tipo de inyección tenía una contrapartida, ¿no? Les voy a comentar la contrapartida que tenía. La contrapartida básicamente era que cuando uno inyecta agua marina genera depositaciones. Esos depósitos, sulfatos barios u otro tipo de depósitos, fundamentalmente generan un bloqueo en el pozo productor. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que desde el momento de la inyección hasta la ruptura uno saca la ganancia que no hubiera imaginado sacar nunca. Y realmente la economía es excelente. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hacía un pretratamiento de inyección de anticonductantes al pozo, se dejaba una cámara y se enviaban cápsulas de anticonductantes, químicos en cápsulas de anticonductantes,
y lo que hacía una vez que se iniciaba la producción era digamos, producir y digamos ese anticonstante que este, se iba liberando permitía extender la vida útil del pozo. Haciendo, digamos, parando la inyección y digamos, volviendo a inyectar el anticonstante, volviendo a enviar las cápsulas, uno tenía un mantenimiento de la performance, porque a partir del momento del breakthrough se generaba las incrustaciones y esas incrustaciones eran muy difíciles de retirar y la productividad del pozo bajaba. Digamos que ya respecto de los caudales inclusive una vez llegado al breakthrough a veces incrementábamos los caudales para obtener mayor volumen de petróleo, digamos, y por otro lado lo que nosotros observábamos era que digamos con el uso de estos anticonstantes no teníamos pérdida de bruta, ¿no? de volumen de bruta, de agua más petróleo. Entonces estos eran los mecanismos que utilizábamos para evitar estos impactos. ¿Qué conclusiones teníamos? Había tiempos de respuesta que estaban cerca de los 15 días, entonces eso exigía preparaciones bastante importantes, como les decía recién. Superaban los 1800 barriles, 2000 barriles, hay pozos que han logrado llegar hasta 3000 barriles. Y en este caso estamos hablando de un reservorio de 2.7 millones de barriles, lo cual eran respuestas realmente altamente económicas, ¿no? En medio año del swim se logró tener un ahorro de casi medio millón, o sea que en un año ahorrábamos cercano a 1.2 millones de dólares, ¿no? Y el costo operativo se redujo un 33%. Se pueden preguntar por qué no se redujo al 50%, es porque en los periodos en los volúmenes, en los periodos de la vida útil, por ahí había yacimientos que podrían durar 3-4 meses, mientras otros duraban 2 meses, y había periodos en los cuales no estaban los 3 yacimientos funcionando. Pero lo más importante de todo era tener la posibilidad de tener al inicio varios yacimientos que por lo menos redujeran el impacto, porque era el inicio de la inyección del yacimiento más o del reservorio más grande, el momento de más riesgo. Entonces a veces un yacimiento duraba 6 meses, el otro 4, y bueno, ahí es como iban compensando y nos dan estos valores de reducción del 33%, ¿no? Aparte había algunos incrementos de costos que realmente se daban por el cambio de reconfiguración de uso de bombas, mayor número de horas y otro tipo de cambios en los contratos. Los resultados en ese momento fueron muy prometedores, ya habían sido prometedores, pero ahora habían mejorado mucho y habíamos llegado a incrementar 4 veces el caudal de algunos pozos. Y el water cap no subía, como les mostré en la gráfica anterior. En algunos casos inclusive había pozos que habían dejado de surgir y empezaban a surgir de forma muy impresionante, ¿no? En el caso que estamos hablando recién, que produjo 1080 barriles, para que tengan una idea, el resto de las producciones eran por primaria, y terminó siendo el 50% de la producción de la plataforma. La producción de la plataforma era cerca de los 4.000 barriles, 3.800, 4.000 barriles, y el 50% del valor de la plataforma venía de estos targets, ¿no? Como a caso anecdótico, el segundo target también se barrió con éxito. Mientras se terminaba de barrer ese segundo target, ya se iniciaba la preparación del tercer target, o sea, era algo más o menos continuo. Nunca logramos tener más de 3 objetivos juntos en la plataforma. Ha habido casos en los cuales había un cuarto objetivo, pero nunca se llegó a implementar. Y bueno, esto nos permitía tener un adicional, ¿no?
Imagínense que para estos activos el 33% de la producción venía de secundaria y para el caso específico del SWIMS, la producción total de SWIMS era del 10% de la producción del activo, ¿no? O sea, eran volúmenes muy importantes. Eran puntuales, ¿no? O sea, nosotros ejecutábamos proyectos, pero eran quizás 3 proyectos al año que se ejecutaban y esos 3 proyectos podían permitirnos incrementar en 10% ese volumen de Waterflood. ¿Qué conclusiones hay sobre esto, no? También que la evaluación integral, o sea, la visión holística de un problema, como ingenieros nos permite tener una resolución mucho más eficiente, ¿no? Esta mejora de inyectar en 3 yacimientos, esta mejora en los cambios de los contratos, en el cambio de los diseños, en la visión de la logística, en la visión de la preparación de los pozos, en la organización para la presentación de la información a la ANH, iba a decir, pero no es ANH, es del Department of Mineral Fuels, en lo que es la preparación de las herramientas de seguimiento, era crítico. Y eso es algo que nosotros lo tuvimos como un lesson learned, que nos permitió asegurar éxitos posteriores, ¿no? Esta área de trabajo que yo estaba trabajando tenía más de 100 millones de barriles de recursos que potencialmente podían ser impactados por swing, ¿no? Y con un promedio de 1 millón de barriles muchas veces uno no lo veía como algo interesante, y estas inversiones representaban 45 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de que son valores que no son pequeños, y llegamos a descubrir, a identificar potencialmente, hacer target en casi 19 plataformas que tenían ausencia de inyección de agua de producción, ¿no? Y eso nos permitía reducir en términos de proyección el 60% del costo, ¿no? Hasta el 60% del costo de desarrollo de esos proyectos de Waterflood, impactando más o menos unos 10 millones de barriles, ¿no? Acá a la derecha hay una foto mía en la cual estamos recibiendo una premiación del SPE en Tailandia con el equipo. Esta es Cristina, esta es Cristina, este es Rubin, este es Hussein, y acá atrás está Himansu. Estos son los dos representantes del SP, y acá estoy yo recibiendo la premiación. Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad nuevamente. Espero que les haya resultado interesante. Y bueno, ha sido un gusto participar de esta sesión. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.